Hola chicos, muy buen día para todos, espero que estén muy bien. Hoy quiero hacer un breve video para hablar un poco sobre fusibles, principalmente que entendamos cómo funcionan y de qué forma podemos calcular el valor de un fusible para un circuito en caso que lo necesitemos. En primer lugar, tenemos que entender que el objetivo principal del fusible es proteger nuestro circuito en caso de que circulen corrientes mayores a las que nosotros esperamos, ¿sí? Que si un circuito diseñado para una corriente determinada se somete a una corriente superior, se podría dañar, ¿sí? O, dicho de otra forma, si el circuito se daña por algún otro motivo, podría circular una corriente muy grande que puede dañar otros componentes que no estaban dañados. Entonces ahí es donde entra el juego el fusible, que básicamente lo que hace es, ante la circulación de una corriente excesiva, abre nuestro circuito y protege al resto de los componentes, digamos que todavía no se dañaron, o incluso también a la fuente de alimentación. Respecto a la simbología, el fusible lo podemos encontrar generalmente con dos símbolos distintos. Uno es aproximadamente este que dibujo acá, que parece una señal senoidal, y el otro es, podríamos decir, como si fuera una resistencia con un hilito en el medio. ¿Sí? Se nombran con la letra F, de fuse en inglés, ¿sí? Y suelen tener un subíndice que sería F1, F2, F3, depende de la cantidad de fusibles que haya en nuestro circuito. ¿Sí? Si vamos a cómo está construido el fusible, me voy a quedar con el segundo simbolito que tenemos acá. Básicamente un fusible tiene en su interior un material conductor de determinado diámetro, de determinado tamaño. Pensemos que la corriente siempre va a estar relacionada con la temperatura. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando circula corriente por un conductor, ¿sí? Si yo tengo un conductor, supónganse que este es el ancho del conductor, y circula corriente en este sentido, ¿sí? Este conductor va a tener un incremento en su temperatura, ¿sí? Mientras mayor sea la corriente que circule por ese conductor, mayor va a ser la temperatura, ¿sí? Otro parámetro importante es el ancho, digamos, del conductor, ¿sí? En realidad la superficie del conductor. Yo acá tengo un segundo conductor con una superficie mayor y también le hago circular una corriente, ¿sí? Sin importar el sentido de la corriente, también va a tener un elevamiento de temperatura. Pero la diferencia claramente es que como vamos a poner números, qué sé yo, vamos a suponer 50 grados. Entonces, por ejemplo, para que este conductor se caliente a 50 grados, necesito una corriente mucho mayor que para que en este conductor se caliente a 50 grados centígrados, ¿sí? Porque eso por la superficie que hay donde circula corriente. En resumen, mientras menor sea la superficie por donde circula la corriente, que es el caso de este conductor, ¿sí? Menor va a ser la corriente necesaria para que llegue a determinada temperatura. Mientras mayor sea la superficie del conductor, ¿sí? Mayor va a ser la corriente que se necesite para que este conductor eh, tome cierta temperatura. ¿Sí? Y obviamente cada material conductor depende del material con que esté fabricado, tiene una temperatura, digamos, máxima de funcionamiento. Si yo excedo esa temperatura, este conductor lo que va a suceder es que se va a destruir, se va a romper el conductor. ¿Está bien? Y al romperse el conductor, no va a circular más corriente. ¿Sí? Es un principio muy básico. Entonces, en resumen, si hago circular mucha corriente por un conductor, ese conductor podría destruirse porque la temperatura que toma, debido a la circulación de la corriente, es muy alta. ¿Sí? ¿Cuándo se va a destruir ese conductor? Depende básicamente de dos cosas, dijimos, de la intensidad de la corriente, ¿sí? Y del grosor, o mejor dicho, de la superficie que tenga ese conductor. ¿Estamos? Entonces, los fusibles son dispositivos que aprovechan esos dos fenómenos, digamos. De tal modo que internamente el fusible básicamente lo que tiene un conductor, ¿sí?
de determinado grosor, ¿sí? De determinada superficie. Entonces, mientras más grueso sea ese conductor, mayor va a ser la corriente necesaria para que ese conductor se destruya. ¿Sí? Ese es básicamente el fusible, el funcionamiento. Yo acá les quiero mostrar distintas hojas de datos de un fabricante de fusibles que se llama Littelfuse. Ustedes lo pueden buscar en internet para que veamos que hay distintos tipos de fusibles, ¿sí? Donde básicamente lo que cambian es la forma en la que se construyen, los materiales que se utilizan, y eso les da a los fusibles distintas propiedades. ¿Sí? Este que tenemos acá son los fusibles más conocidos, que son fusibles de vidrio, ¿sí? O por lo menos los que más se usan eh, a nuestro nivel. Estos son otro tipo de fusibles con un envoltorio plástico, ¿sí? También son más pequeños. Estos también son cilíndricos como los de vidrio, pero en vez de ser de vidrio son de cerámica, ¿sí? Por eso son blancos y los otros son transparentes. Tenemos estos fusibles también son de cerámica, pero son de montaje superficial, ¿sí? Es decir, se pueden soldar directamente en una plaqueta sin hacer agujeros. Acá también tenemos otro con envoltorio plástico, pero son cilíndricos también, en vez de rectangulares como estos que teníamos acá. Y bueno, estos son los mismos también de vidrio, ¿sí? De otra medida. Entonces, hay varios tipos de fusible, ¿sí? De hecho hay algunos más que yo no se los mostré acá, porque mi idea es solamente que sepan que no siempre se ven iguales los fusibles, ¿sí? No siempre un fusible es de vidrio, pueden haber de otros materiales y otros formatos. Entonces, si uno mira la hoja de datos de cada fusible, los fusibles también tienen hojas de datos, vamos a tener, como en todos los componentes, las características eléctricas y térmicas y de tiempos de cada tipo de fusible. ¿Sí? Nosotros cuando vamos a comprar o a diseñar un circuito con un fusible hay que tener en cuenta dos parámetros importantes, que es la corriente, ¿sí? Nominal, se dice, del fusible, y la tensión máxima de operación que tiene ese fusible. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto. Entonces yo tengo que tener en cuenta, dijimos, la corriente nominal de mi fusible, ¿sí? Y la tensión máxima. ¿Cuál va a ser la corriente nominal? Va a ser la corriente, vamos a suponer que tengo un fusible de 1 amper. El fabricante me vende ese fusible con una corriente nominal de 1 amper. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué hacemos con ese valor. ¿Sí? Porque no quiere decir que si circula 1 amper el fusible se rompe. ¿Sí? Y el voltaje máximo, hay varios, pero vamos a suponer, por ejemplo, 250 volts, que es el voltaje más común que vamos a ver en los fusibles eh, en nuestro país por la tensión alterna que tenemos. Una aclaración, como un fusible es nada más que un conductor en el medio, ¿sí? Es lo que hablábamos recién, ¿sí? Es un cablecito que tiene adentro. Los fusibles no tienen polaridad, ¿sí? No tienen pata positiva y pata negativa. No hay una forma de conectar el fusible, ¿sí? Se puede conectar en cualquier sentido y la corriente puede circular en cualquiera de los dos sentidos, ¿sí? Para el fusible es indistinto, ¿sí? Con esto estoy queriendo decir que un fusible puede ser utilizado en corriente continua o en corriente alterna, ¿sí? Y con cualquier polaridad, no hay problema con eso. Eh, entonces, vamos a ver un circuito de ejemplo. Vamos a ver un circuito donde aplicaríamos un fusible a ver cómo haríamos los cálculos. Supongamos que tenemos una fuente de continua, positivo o negativo. Acá yo voy a poner mi fusible. Y acá tengo, recuerden, yo voy a escribir un rectángulo y lo voy a llamar ZL, ¿sí? Que esta Z representaría, como decíamos anteriormente, eh, una impedancia, es decir, un circuito, ¿sí? Un circuito complejo de muchos componentes. Este circuito tiene determinadas características, de forma que se podría resumir como si tuviera una impedancia
una impedancia típica, ¿sí? Vamos a suponer, por ejemplo, que mi circuito tiene una impedancia de 10 ohms, ¿sí? Y mi fuente de corriente continua es de 24 volts. Entonces, esto quiere decir que mi circuito normalmente va a tener una impedancia de 10 ohms. Entonces, yo lo que necesito saber para calcular, es decir, el objetivo de lo que estoy haciendo ahora es que calculemos el valor de este fusible, ¿sí? Vamos a llamarlo F1. ¿Cómo calcular la corriente nominal y la tensión máxima de este fusible? Lo primero que necesito saber es cuál va a ser la corriente normal, digamos, ¿sí? La corriente que normalmente va a consumir mi circuito. Por lo tanto, para esa corriente el fusible no debería tener ningún problema, ¿sí? ¿Cómo calculo la corriente? Bueno, ley de Ohm, ¿sí? Tengo que hacer 24 volts, ¿sí? Dividido 10 ohms. ¿Está bien? Que sería la impedancia de mi circuito. Esto me da 2,4 amperes, ¿sí? Es decir, que como normalmente mi circuito va a tener un consumo de corriente de 2,4 amperes, yo necesito que mi fusible permita circular en él 2,4 amperes sin ningún problema, ¿sí? Una aclaración que les quiero hacer es que el fusible, si bien yo les digo que es un cablecito, también tiene una resistencia interna, ¿sí? Es decir, el fusible equivale a una resistencia, ¿sí? También. Lo que pasa es que es una resistencia de un valor muy bajo, tal vez siempre suele estar por debajo del ohm, ¿sí? Tal vez 0,1 o 0,5 ohms, ¿sí? Aquí quiero decir con esto que si nosotros queremos hacer cálculos muy precisos, tenemos que tener en cuenta entonces la resistencia interna del fusible, que es una resistencia muy baja. Yo en este cálculo no lo voy a tener en cuenta porque es un valor que no me va a afectar mucho los cálculos, ¿sí? Pero sepan que en realidad el fusible, todos los fusibles, tienen una resistencia interna que es muy bajita, pero existente. Entonces, dijimos que mi circuito tiene una corriente nominal de 2,4 amperes. ¿Cómo calcular la corriente de mi fusible? Bueno, para eso nos tenemos que guiar con lo que nos dice la teoría y el fabricante, que puntualmente el fabricante de esta marca que yo les estoy comentando me dice que nos tenemos que asegurar que el fusible cuando esté funcionando en condiciones normales, es decir, cuando esté circulando en mi circuito 2,4 amperes, que sería una condición esperada, que esa corriente no sea superior al 75% de la corriente nominal de mi fusible, ¿sí? Recuerden, ¿cuál es la corriente nominal de mi fusible? Si yo me compro un fusible de 2 amperes, la corriente nominal de mi fusible es 2 amperes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me dice el fabricante? Que esta corriente, la que va a circular, tiene que ser menor al 75% de la nominal. Es decir, vamos a hacer un gráfico. Supongamos que este valor sería la corriente nominal de mi fusible, ¿sí? La corriente que está escrita en el fusible. El fabricante me dice que la corriente, vamos a llamarla I1, ¿sí? Que es la corriente en condiciones normales de mi circuito, no debería ser superior al 75%. Entonces, si yo acá tengo el 75%, mi corriente I1 tendría que estar acá, máximo. Esto sería I1. ¿Sí? ¿Entienden? Como para que comparemos los valores. Por lo tanto, si yo miro gráfico, lo que sí tengo que saber entonces es que la corriente nominal de mi fusible tiene que ser mayor a 2,4 amperes, seguro. ¿Sí? El 2,4 amperes estaría acá. En esta línea yo tengo 2,4 amperes. ¿Estamos? Entonces la corriente nominal tiene que ser, por comparación acá, mayor. Ahora, ¿cómo hacemos esta cuenta? Muy fácil. La cuenta que vamos a hacer, eh, y acá vamos a cambiarle el nombre, vamos a poner IF1, IN, perdón, IN, ahí va. La cuenta que vamos a hacer
para calcular la corriente nominal es, vamos a dividir la corriente de funcionamiento normal de mi circuito, 2,4 amperes, dividido 75%. ¿Sí? Que esto me va a dar 3,2 amperes. ¿Sí? Por si se les hace mucho lío, en la calculadora, para hacerlo más fácil, hablar de 75% será lo mismo que acá dividir por 0,75. Entonces, la corriente nominal de mi fusible tiene que ser de 3,2 amperes. ¿Sí? De esta forma yo que me aseguro que en funcionamiento normal de mi circuito, es decir, cuando circulen 2,4 amperes, mi fusible no se va a abrir, ¿sí? No se va a destruir. Tampoco va a estar estresado, digamos, el fusible, ¿sí? No va a levantar temperatura. ¿Sí? Entonces me aseguro que mi fusible tenga una vida útil bastante larga, es decir, que dure mucho tiempo funcionando a 2,4 amperes. Ahora, si llega a suceder algún desperfecto en mi impedancia o incluso en mi fuente y la corriente esta 2,4 aumenta mucho, ¿sí? Y aumenta por encima de los 3,2 amperes, va a llegar un momento que si el fusible se va a destruir, se destruye el fusible y va a abrir mi circuito. ¿Estamos? Pero siempre es importante tener en cuenta esto que les digo, el 75%. ¿Sí? Siempre tenemos que hacer esta cuentita. ¿Sí? En resumen, tenemos que dividir la corriente normal de mi circuito, la tenemos que dividir por 0,75 y ahí nos va a dar el valor del fusible. Obviamente puede suceder que no consigamos un fusible de 3,2 amperes. ¿Cómo lo resolvemos? Y tenemos que ir a la hoja de datos del fabricante o al negocio donde compremos fusible y buscar el que esté más cerca de ese valor. ¿Sí? Fíjense, yo acá estoy viendo esta hoja de datos, en amp rating sería la corriente nominal de fusible. Fíjense que no tengo de 3,2, pero sí tengo de 3,15, ¿sí? Que sería el valor más cercano. Entonces yo tendría que ir al negocio y comprar un fusible de 3,15 amperes. ¿Sí? Respecto al voltaje, en este caso el voltaje al que va a estar sometido el fusible es 24 volts. ¿Sí? Eh, el voltaje máximo, ¿no? Digamos que podría estar sometido. Pero generalmente vamos a usar fusibles de 250 volts. ¿Sí? Porque es lo más, depende del tipo en realidad, pero es lo más, lo que mejor se consigue en el mercado que tenemos nosotros. ¿Sí? Pero si no, es muy sencillo. Hay que fijarse cuál es la tensión a la que va a estar sometida y elegir un fusible eh, que su nivel esté por encima. Fíjense, eh, por ejemplo, para los fusibles de vidrio, lo más común es 250 volts. ¿Sí? Para los otros tipos de fusible, tal vez en esto yo les pueda mostrar que hayan otros voltajes disponibles. Seguramente para los desmontajes superficial. Bueno, no, fíjense que casi todos son de 250 volts. ¿Sí? Bueno, entonces, está todo. Resumen de pasos. Primero tengo que calcular la corriente normal de mi circuito. ¿Sí? Tensión sobre impedancia. Me dio 2,4 amperes. ¿Sí? Cuando tengo ese número tengo que decir, bueno, ese número no tiene que ser superior al 75% de la corriente nominal de mi circuito, que es del fusible, que es este gráfico que yo les hice acá. Por lo tanto, el fusible tiene que ser mayor a mi corriente. ¿Cuánto mayor? Hago esta cuenta. 2,4 dividido 0,75 me da la corriente nominal de mi fusible. ¿Sí? Todo esto que yo les dije no lo inventé yo, está en una hoja de aplicación de justamente de esta marca, ¿sí? Que si quieren después se las puedo dejar para que lo puedan ver. Respecto a los tiempos, ¿cuánto tarda el fusible en destruirse? Todo depende de la corriente que esté circulando. Fíjense, en los fusibles de vidrio, por ejemplo,
Fíjense que, por ejemplo, dice que si circula un 150% más de la corriente nominal, puede tarda, mejor dicho, en el caso del fusible de 3,15 amperes, por lo menos 60 minutos, una hora. ¿Sí? Eso aclara lo que les dije en un momento, que si circula, pónganse, 3,2 amperes, no es que el fusible automáticamente se va a destruir. ¿Sí? De hecho, si circulan 3,2 amperes, probablemente el fusible nunca se destruya. ¿Sí? Se va a destruir mientras mayor sea la corriente que circule, más rápido se va a destruir el fusible. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, si tenemos un 200% de corriente, tarda 30 minutos. Si tenemos un 270% de corriente, va a tardar, casi estamos hablando de valores más pequeños, 50 milisegundos o 2 segundos, ¿sí? Y si tenemos un 1000% de corriente, unos 20 milisegundos, ¿sí? Que es el tiempo que tarda el cablecito que hay adentro del fusible, es el tiempo que tarda en sobrecalentarse y destruirse. Para ello les quiero mostrar un video que está en YouTube, que muestra justamente en cámara lenta cómo se destruye el fusible. Acá tenemos un fusible de vidrio, ¿sí? Espero que se pueda entender. Estas partes que ven acá es un zócalo donde va enganchado el fusible de vidrio. El fusible de vidrio generalmente no va soldado, salvo que, como se ve en la imagen, que tenga sus patitas, ¿sí? Pero si no tienes patitas como estos que están acá, van enganchados en un zócalo específico. Fíjense, yo acá les quiero mostrar brevemente, pero después se los adjunto para que lo vean. ¿Qué pasa con el hilito, que es esto que se ve acá, cuando circula corriente elevada? Fíjense que se empieza a calentar, se derrite y se abre, ¿sí? Y ahí, al abrirse el circuito, deja de circular corriente. Acá tenemos otro tipo de fusible que no tiene un hilito, sino que el hilo va enrollado, pero lo que va a suceder es lo mismo. Fíjense que empieza a tomar color, ¿sí? Es decir, se sobrecalienta y llega a un punto que se calienta tanto que el material no aguanta la temperatura y se destruye, ¿sí? Ahí se destruyó. Entonces, todo eso lleva un tiempo, ¿sí? El calentarse y destruirse lleva un tiempo que depende, como les decía anteriormente, de la cantidad de corriente que circule. Mientras mayor sea la corriente, más rápido va a suceder ese efecto. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo. Bueno, en resumen, ¿qué pasa cuando el fusible se destruye? Hay que reemplazarlo. ¿Sí? Hay que reemplazarlo por uno del mismo valor que estaba especificado. Bueno, espero que se haya entendido. Como siempre, cualquier consulta, bienvenida sea. Hasta luego, chicos.